Yo no sé cuántas veces lo he hecho ya esta tarde. Buenos días, señor presidente y vocales de este tribunal. Mi nombre es Sara Escame y a continuación, con vuestro permiso, voy a proceder a exponer mi unidad didáctica. Pero antes me gustaría comenzar con una breve cita de Nelson Mandela del año 2000 que dice: la educación es el arma más poderosa que podemos utilizar para cambiar el futuro. De esta manera doy comienzo a la unidad didáctica número 9, titulada Hacia las energías del futuro, que va dirigida a un quinto nivel, hacia el área de lengua castellana y literatura, matemáticas, conocimiento del medio natural, social y cultural y educación plástica. ¿Vale? Es importante planificar, según Jiménez Pérez Gómez, 1989, porque mediante la planificación se evita que la actividad pedagógica discurra de manera arbitraria, siempre y cuando partiremos de las características psicoevolutivas del alumnado, según Piaget en 1993, y las referencias legislativas, comenzando desde la normativa estatal hasta que se va concretando hasta la normativa autonómica. Como por ejemplo podemos mencionar el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establece la ordenación y la enseñanza mínima de educación primaria. Nuestra unidad didáctica parte de la visita de Indalita, que se trata de un personaje que viaja del futuro para hacernos comprender la importancia de reducir el consumo de las energías no renovables. Dicho esto, continuamos con el siguiente apartado de la unidad didáctica, que sería la contextualización. Vale, nuestro centro se encuentra ubicado en la provincia de Almería y cuenta con dos líneas, tanto en educación infantil como en educación primaria. Se encuentra sustentado en el Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que imparten el segundo grado de educación infantil, educación primaria y educación secundaria. En el proyecto educativo, en el plan de atención a la diversidad, en el plan de acción tutorial, en el reglamento de régimen interno, en el reglamento de organización y funcionamiento y en la memoria final de curso. Vale, en nuestra clase contamos con 20 estudiantes, de los cuales hay un alumno que presenta trastorno por déficit de atención, una alumna que tiene altas capacidades intelectuales, un alumno que presenta trastorno del espectro autista. Contamos con alumnado con ritmo lento y ritmo rápido. Vale, según Piaget, en 1993, el alumnado en este nivel se muestra imaginativo, entusiasta y creativo. Continuamos con el siguiente apartado de la unidad didáctica, que serían las competencias, los objetivos de etapa. Los objetivos de etapa se entienden como los logros que el alumnado debe de adquirir al finalizar las mismas. Esta unidad didáctica se relaciona con el objetivo de etapa es conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y literatura, y si la hubiere, la lengua oficial de la comunidad autónoma, y desarrollar hábitos de lectura. El G, desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, operaciones geométricas y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlo a la vida cotidiana. El H, conocer los aspectos fundamentales de ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, geografía, historia y cultura. Y el J, utilizar diferentes expresiones y representaciones artísticas e iniciarse en la construcción de producciones visuales y audiovisuales. Continuamos con el siguiente apartado de la unidad didáctica, que serían las competencias específicas. Vale, las competencias específicas, según el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establece la ordenación y la enseñanza mínima de educación primaria, se definen como los desempeños que el alumnado debe poder desplegar a lo largo de la etapa, en las diferentes situaciones y actividades que se lleven a cabo, cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada una de las áreas. De esta manera, las competencias específicas suponen un nexo de unión entre los saberes básicos, los criterios de evaluación y el perfil de salida. A continuación, a partir de ahora, voy a comenzar a mencionar un ejemplo de cada elemento curricular de cada área. Vale, en cuanto a las competencias específicas, dentro del área de conocimiento del medio natural, social y cultural, tenemos utilizar los recursos y dispositivos electrónicos de manera segura y responsable para buscar información, comunicarse y trabajar de forma individual, en grupo y en red, que permita reelaborar y crear contenidos digitales sencillos de acuerdo a las necesidades del contexto educativo. Desde el área de educación artística sería comprender, investigar sobre diferentes manifestaciones culturales y artísticas, empleando diferentes estilos, medios y técnicas que nos permitan disfrutar de ellas, valorarlas y adquirir y desarrollar la sensibilidad estética propia. Desde el área de lengua castellana y literatura, la competencia específica sería comprender
comprender e interpretar textos orales y multimodales, entendiendo los aspectos principales y aquellos aspectos más significativos que nos permitan construir el conocimiento y responder a las distintas necesidades comunicativas. Y desde el área de matemáticas sería resolver situaciones problemáticas del entorno proporcionando una representación matemática que nos permita obtener de manera relevante aquellos datos del problema. Continuamos con el siguiente apartado de la unidad didáctica, que serían los objetivos de aprendizaje. Vale, los objetivos de aprendizaje desde el área de lengua castellana, desde el área de conocimiento del medio natural, social y cultural, serían identificar las características de la energía eléctrica y su uso en la vida cotidiana. Desde el área de educación artística sería identificar los diferentes formatos y géneros de las producciones audiovisuales. Desde el área de lengua castellana y literatura, aprender las características de los géneros literarios, textos narrativos, poéticos y dramáticos. Y desde el área de matemáticas, resolver situaciones de la vida cotidiana relacionadas con el consumo responsable y el dinero. Continuamos con el siguiente apartado de la unidad didáctica, que serían las competencias clave. Vale. Las competencias clave, según el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establece la ordenación y la enseñanza mínima de educación primaria, se definen como los desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, de modo que pueda superar los problemas y retos a nivel local y global. Aparecen recogidas en el perfil de salida. De este modo, esta unidad didáctica se relaciona con la competencia en comunicación lingüística, competencia plurilingüe, a través de la función comunicativa del lenguaje, la competencia digital a través del uso del ordenador y la competencia emprendedora, ya que debe trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo. Continuamos con el siguiente apartado de la unidad didáctica, que serían los saberes básicos. Vale, los saberes básicos son las habilidades, destrezas y actitudes que el alumnado debe de adquirir para lograr los aprendizajes que pretendemos. Desde el área de conocimiento del medio natural, social y cultural, sería la energía eléctrica, fuentes, transformaciones y su uso en la vida cotidiana, circuitos eléctricos y estructuras robotizadas. Desde el área de educación artística sería los géneros y formatos de las producciones audiovisuales, nociones elementales de los géneros y formatos de las producciones, imagen fija y movimiento, ficción y no ficción. Desde el área de lengua castellana y literatura sería análisis de los elementos básicos que componen los géneros literarios, características de los géneros narrativos, poéticos y dramáticos. Y por último, desde el área de matemáticas sería la resolución de problemas relacionados con el consumo responsable, valor, precio, calidad, precio y mejor precio, y dinero, precio, rebajas e intereses. De acuerdo al contexto económico de la comunidad andaluza. Planificación de los gastos personales, préstamos y depósitos. Vale, continuamos con el siguiente apartado de la unidad didáctica, que serían los principios pedagógicos. Según la orden 30 de mayo de 2023, por la que se desarrolla el currículo de educación primaria en Andalucía, se regulan determinados aspectos de atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. Esta unidad didáctica se encuentra relacionada con la comprensión lectora a través de la lectura de libros, tanto físicos como digitales, con la comprensión oral y escrita a través de la elaboración de los discursos para realizar un vídeo o un podcast y a través de la exposición de los trabajos que realice al resto del alumnado, con la comunicación audiovisual y las TIC a través del uso del ordenador. Y la creatividad ya que debe realizar producciones artísticas y resolver problemas desde su punto de vista. Vale, continuamos con el siguiente apartado, que sería la metodología. Vale, la metodología que vamos a llevar a cabo está basada en Flipped Classroom, que consiste en que el alumnado adquiere los saberes básicos en su casa y los pone en práctica en el aula y en la gamificación.
Además, también está basada en el diseño universal de aprendizaje, en la que proporcionaremos múltiples formas de representación como YouTube o Google Sites, de acción y de expresión como iMovie o Canva, y de implicación a través de Plickers, Kahoot o Scratch. Los principios metodológicos y didácticos que vamos a llevar a cabo van a ser, entre otros, implicar a la familia en el proceso educativo, llevar a cabo actividades lúdicas y motivadoras. El papel del profesorado será el de guía y el de guía del proceso de enseñanza y aprendizaje, entre otros, ¿vale? Las actividades que se van a llevar a cabo van a ser diversas, pudiendo ser de introducción, de desarrollo y de evaluación, así como de ampliación y de refuerzo. Los recursos van a ser muy variados, se van a llevar a cabo, se van a utilizar tanto recursos espaciales, personales, materiales, didácticos e informáticos. Los espacios van a ser flexibles, se va a aprender tanto dentro del aula como fuera, por ejemplo, realizando una excursión a Endesa o con una charla de un banquero o de las propias familias en el centro. En cuanto a los agrupamientos, serán flexibles en función de la actividad que se vaya a llevar a cabo, ¿vale? Pudiendo ser individual, en pequeño grupo o gran grupo. Seguimos, un aspecto a tener en cuenta aquí es que vamos a fomentar el desarrollo de determinadas actitudes a través de las cartas del poder, donde cada una va a contener un comportamiento que queramos desarrollar en el alumnado. Posteriormente tendremos en la tabla de recompensas, donde la puntuación que obtenga cada carta se podrá canjear por una de estas recompensas. Se recomienda que estas recompensas, que yo he puesto solas, sean consensuadas con el alumnado, de modo que estén más motivados a canjear las cartas, ¿vale? Y que sean de su interés. Bueno, continuamos con el siguiente apartado, que sería la interdisciplinaridad. Vale, nuestro desarrollo, vamos a desarrollar las áreas de manera interdisciplinar, donde cada una va a estar relacionada con la otra. Además de esas áreas, podemos incluir también que esta unidad didáctica está relacionada con el área de música. ¿Por qué? Porque vamos a poner música de fondo para fomentar la creatividad y la motivación, la creatividad y la concentración del alumnado. Seguimos con el siguiente apartado, que sería la descripción del producto final. Vale. ¿Qué pretendemos con la realización de esta unidad didáctica? Pues lo que vamos a hacer es elaborar una jornada de puertas abiertas para fomentar el uso de la energía renovable, en la cual nos podrá visitar cualquier persona de nuestro entorno, y estará formada por diferentes stands con materiales que se hayan elaborado a lo largo de la unidad a través de las diferentes situaciones de aprendizaje, y aquel material complementario que el alumnado haya querido incorporar, siempre y cuando tenga relación con los saberes básicos que están trabajados, ¿vale? Continuamos con el siguiente apartado, que son las actividades. Vale, en cuanto a las actividades, nuestra unidad didáctica está compuesta por dos situaciones de aprendizaje, una de dónde viene la energía y la otra, la situación de aprendizaje número 2, un viaje con la energía. Comenzamos con la situación de aprendizaje número 1, que parte con la visita de Indalita y con una noticia del periódico en el cual nos dice que las energías no renovables se están agotando. Vamos a pedir al alumnado que rodee aquellas palabras que les resulten muy parecidas, ¿vale? Como por ejemplo sol, solarium, solar. De este modo vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas, donde el alumnado va a registrar sus ideas a través de Jamboard. Se va a realizar en el aula de manera individual. El alumnado va a comenzar indagando sobre la energía, las palabras derivadas, la familia de palabras o homónimas, los géneros y formatos, a través de libros físicos, secuencias de Scratch, libros de los superpreguntones XXL, dossier de Google Site elaborado por el docente con los diferentes saberes básicos. También a través de libros físicos también, como una cosa que debería saber sobre la energía, ¿vale? Esto se va a llevar a cabo en casa de manera individual. Seguimos, esto serían las actividades de introducción. En cuanto a las actividades de desarrollo, lo que se va a hacer va a ser, lo primero que van a hacer con toda la información que han recaudado, es empezar a realizar un portafolio de manera, en pequeño grupo, ¿vale? Después se va a realizar un pasapalabra en gran grupo,
sobre un pasapalabra en gran grupo, pues, que contenga preguntas sobre la energía, sobre las palabras derivadas, homónimas, sobre los géneros de producciones eh, que pueden tener las producciones artísticas, así como podemos empezar a introducir, bueno, no, perdón, no vamos a introducir nada. Después van a realizar actividades online, como por ejemplo a través de WordWall. Vamos a elaborar un formulario para conocer el uso que hace nuestro entorno de las energías, cuando las consume más, cuando las consume menos, para qué las consume. Con los resultados que obtengamos, lo que vamos a hacer va a ser crear un formulario que lo vamos a... vamos a crear el formulario. Y con los resultados lo que vamos a hacer va a ser crear un discurso, porque se va se va a realizar un podcast y se va a reproducir en la radio del centro, ¿vale? Se va a realizar en pequeño grupo en el aula. Posteriormente recibiremos la visita de un banquero en el que nos hablará de los depósitos y los préstamos, ¿vale? Así como diferentes situaciones en las que se pueden llevar a cabo. Vale, nos proporcionará información y además nos informará, como sabe que estamos hablando de la energía eléctrica, pues nos hablará sobre, nos pondrá en contacto con la energía eléctrica. Una vez que el alumnado ya tenga esos saberes básicos más o menos adquiridos, comenzará a interpretar facturas de la luz y realizará estimaciones sobre cuánto le costaría a una persona su factura de la luz con energías no renovables y renovables, así como incluyendo préstamos si fuera necesario, ¿vale? En caso de que la persona no contara con el dinero para pagar en ese momento. Y por último, la última actividad de desarrollo que se va a realizar va a ser realizar un flyer que contenga imágenes fijas y en movimiento. Puede ser en formato digital o en formato físico, no importa. Bueno, el flyer va a ser sobre la energía renovable, ¿vale? Que es sobre lo que más vamos a trabajar. Como actividad de evaluación vamos a realizar una secuencia de Scratch sobre la energía renovable, pero vamos a intentar incorporar familias de palabras, ¿vale? Para realizarlo. Así, por supuesto, como imágenes fijas y en movimiento, que Scratch nos permite eso. Y como última, bueno, esa actividad es en pequeño grupo. Como última actividad de desarrollo, de evaluación en esta situación de aprendizaje, realizaremos un Kahoot de manera individual. Vale, la siguiente situación de aprendizaje parte de la visita otra vez de Indalita, en la que nos dice que la energía se puede transformar. ¿Pero cómo? Entonces, esto sería, en cuanto a la actividad de introducción, lo que vamos a hacer va a ser realizar un cuestionario con el alumnado donde se recojan las principales ideas, ¿vale? Las ideas previas, de manera individual. Posteriormente, vamos a decirle al alumnado que indague sobre, seguiremos indagando sobre los formatos, los géneros, los préstamos, los depósitos, los circuitos eléctricos, vale. Lo puedes adquirir a través de vídeos, de esquemas, de dosieres, de libros físicos, ¿vale? Y en cuanto a las actividades de desarrollo, pues bueno, esa actividad de buscar la información la van a realizar en casa. En cuanto a las actividades de desarrollo, ¿qué es lo que van a hacer? Pues toda la información, otra vez que obtengan, la van a introducir en el portafolio que estamos elaborando. Vale. Posteriormente recibiremos la visita de los familiares. Ya nosotros le habremos informado previamente de los saberes básicos que estamos trabajando. Entonces, las familias nos aportarán información de todo lo que quieran. Toda la información es bienvenida. Se va a realizar actividades con juegos de mesa, de relacionar imágenes fijas con sus conceptos, también con juegos de mesa como la energía del futuro, en la que podrán realizar diferentes experimentos, como por ejemplo elaborar un coche que funcione con energía solar, o también trabajar con la energía renovable, donde tenemos un dossier con diferentes experimentos que se pueden realizar. También elaboraremos una turbina, pero a través elaboraremos un circuito eléctrico sencillo y tenemos que crear un vídeo en el que se exprese cómo se crea un circuito eléctrico. Claro, tiene que contener pues imágenes fijas y en movimiento, ¿vale? Además, si podemos, bueno, imágenes fijas y en movimiento. Como actividad como el mini producto, vamos a elaborar
una maqueta que contenga un circuito eléctrico, ¿vale? Como actividades de evaluación, lo que vamos a crear, bueno, vamos a llevar a cabo un clickers que tendrá en cuenta los diferentes contenidos, los diferentes saberes básicos que se han llevado a cabo en la situación de aprendizaje. Vale. Continuamos con el siguiente apartado de la unidad didáctica, que sería la inclusión educativa y atención a la diversidad. En nuestro aula, como mencionamos anteriormente, tenemos alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Tendremos en cuenta medidas generales, como por ejemplo los agrupamientos flexibles, el apoyo a los grupos ordinarios o desarrollar un programa de atención a la diversidad como el PROA. Y en cuanto a las medidas específicas, para el alumnado que presenta trastorno por déficit de atención, lo colocaremos al principio del aula, lejos de puertas y ventanas. Para evitar que se distraiga, se corregirán las actividades tan pronto y cuanto acabe y se utilizará la agenda. Para la alumna que presenta altas capacidades intelectuales se fomentará un ambiente rico y estimulante y se llevarán a cabo una continua actividad mental. Además también realizarán actividades de ampliación pero que no interfieren en la dinámica normal del grupo, así como ejercerán la figura de maestro-tutor. En cuanto para el alumnado que presenta trastorno del espectro autista, las actividades tendrán enunciados cortos, sencillos y sin doble sentido. Se trabajarán las emociones, se utilizará el lenguaje en positivo y se utilizarán también apoyos visuales. Para el alumnado que presenta ritmos rápidos, ejercerá la figura de maestro-tutor y realizará actividades de ampliación. Para el alumnado que presenta ritmo lento, se dejará más tiempo para que realice las actividades y se colocarán al principio de la clase. Continuamos con el siguiente apartado, que es la evaluación, que según Jimeno y Pérez Gómez, 1975, se trata de la acción que recoge información sobre los elementos educativos con el fin de valorarlos y sobre dicha valoración tomar una serie de decisiones. Se llevará a cabo una evaluación inicial para conocer los conocimientos previos del alumnado, una evaluación continua para comprobar que va adquiriendo los saberes básicos y una evaluación formativa que nos permita la retroalimentación. Se evaluará tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje. En cuanto al proceso de aprendizaje, voy a comenzar a mencionar los criterios de evaluación con sus correspondientes descriptores del perfil de salida. En cuanto al área de conocimiento del medio natural, social y cultural, sería utilizar los recursos y dispositivos digitales de acuerdo a las necesidades del contexto educativo de forma segura y responsable para buscar información, trabajar de forma individual, en grupo, comenzando a realizar actividades en red que permitan reelaborar y crear contenidos digitales sencillos, interpretando y comprendiendo la información y aumentando la productividad. Se relaciona con el descriptor del perfil de salida, la competencia en comunicación lingüística, 1, 2, 3, 4, 5, y con la competencia en matemática y competencia básica en ciencia y tecnología, con la 1, la 2 y la 5. Desde el área de educación artística sería interpretar y expresar las manifestaciones, interpretar y expresar los sentimientos y emociones de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, en concreto las de la comunidad andaluza, organizando y analizando la información de las mismas. Se relaciona con el descriptor del perfil de salida, competencia de comunicación lingüística, la 1, la 4 y la 5, la competencia plurilingüe 3 y la competencia ciudadana también la 3. Desde el área de lengua castellana y literatura, comprender los textos orales y multimodales, entendiendo el sentido principal de los textos, los mensajes explícitos e implícitos y valorando la información, valorando el contenido de la información, así como los elementos verbales elementales y los elementos formales elementales. Se relaciona con el descriptor del perfil de salida, competencia en comunicación lingüística, la 1, la 4 y la 5, y con la competencia ciudadana, competencia en conciencia y expresiones culturales, la 2 y la 3. Desde el área de matemáticas tenemos reconocer, interpretar y comenzar a interpretar las situaciones de la vida cotidiana a través de la reformulación de la pregunta oral, escrita y gráfica,
comprendiendo y describiendo los elementos gráficos, verbales y visuales. Se relaciona con el descriptor del perfil de salida, competencia en conciencia y expresiones culturales, la 2 y la 3, la competencia ciudadana, la 4 y la 5. Vale, nuestra finalidad a lo largo de la etapa es lograr que al final de la etapa el alumnado haya adquirido el perfil competencial. Llevaremos a cabo diferentes tipos de evaluaciones, como la autoevaluación a través de la reflexión del propio alumnado, la coevaluación a través de la diana de evaluación, donde se evaluarán diferentes criterios, y la heteroevaluación a través de una rúbrica con diferentes criterios de evaluación. Vale, en cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza, se llevará a cabo a través de una rúbrica con diferentes criterios, como si se han cumplido los objetivos que inicialmente se había establecido, si las actividades han sido lúdicas y motivadoras, si se ha involucrado a la familia en el proceso educativo, etc. ¿Vale? El siguiente apartado sería la acción tutorial, la coordinación docente y la colaboración con la familia. Vale, en cuanto a la acción tutorial, según Álvarez y Vizquerra, 2012, se entiende como la acción orientadora llevada a cabo por el tutor y por otros profesionales, constituyendo la pieza clave para aglutinar lo educativo y lo instructivo. Algunas actividades que podemos realizar desde la tutoría sería el buzón de la alegría o el bote de las lágrimas. La coordinación docente es primordial en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que nos permite obtener información de los diferentes estudiantes para desarrollar el máximo de sus capacidades. Y en cuanto a la colaboración con la familia, nosotros involucraremos a la familia a través del proceso de enseñanza y mantendremos con ella a través de la agenda y las reuniones periódicas que llevaremos a cabo con ellos. Continuamos con la siguiente, que es la conclusión. Vale. Me ha parecido importante desarrollar esta unidad didáctica para que el alumnado tome conciencia de la importancia que tiene reducir el consumo de la energía no renovable. Con la energía no renovable, las familias de palabras, las palabras derivadas, las homónimas, resolver situaciones problemáticas que nos encontramos en el día a día, así como diferenciar las características de las imágenes fijas y en movimiento, ¿vale? Pero siempre partiendo de las características previas del alumnado, de modo que podamos contribuir al desarrollo de aprendizajes significativos, según Osuba en 1978. Al impartir esta unidad didáctica contribuimos al desarrollo del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, energía asequible y no contaminante, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, ciudades y comunidades sostenibles. Bueno, nos hemos basado en la normativa, en concreto en el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establece la ordenación y la enseñanza mínima de educación primaria. El último apartado sería la bibliografía, en el que podemos mencionar autores como, por ejemplo, Piaget J. 1993, Psicología del Niño, Morata, o algunas referencias legislativas como la Orden de 30 de mayo de 2023, por la que se desarrolla el currículo de educación primaria en Andalucía, se regulan determinados aspectos de atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. Se me olvidó mencionar que en el apartado de evaluación llevaremos a cabo diferentes técnicas, instrumentos y criterios de calificación. Se utilizará la observación directa a través de las escalas de observación, que supondrá el 25%, las pruebas escritas como Clicker o Kahoot, supondrá otro 25%, la escala de desempeño a través del portafolio, otro 25%, y las exposiciones que se van a llevar a cabo, ¿vale? Otro 25%. Bueno, dicho todo esto, en primer lugar agradecer vuestra atención a lo largo del desarrollo de la unidad didáctica y me gustaría, con esto doy por finalizada la exposición de mi unidad didáctica y doy paso a las preguntas en caso de que fueran necesarias.